Hola, mi nombre es Wendy Valdivia y el día de hoy le vengo a presentar el artículo El papel central del citocromo P450 en el metabolismo xenobiótico. Esta es una breve reseña de una fascinante familia de enzimas. Y vamos a empezar. Iniciando con una pequeña introducción, nos decía que las enzimas del citocromo P450-CYP humano constituyen a una superfamilia de hemoproteínas unidas a la membrana que son responsables del metabolismo de una amplia variedad de compuestos clínicos, fisiológicos y toxicológicamente importantes. Estas hemotiolato monoxigenasas desempeñan un papel fundamental en la desintoxicación de xenobióticos, participando en el metabolismo de muchos compuestos estructuralmente divergentes. Esta breve revisión tiene como objetivo proporcionar un resumen sobre las principales funciones de los CYP en el metabolismo de xenobióticos de fase 1. El manuscrito se centra en 8 temas principales que incluyen los aspectos más relevantes de la investigación y investigaciones actuales sobre el citocromo. Inicialmente se presenta una descripción general de los principales aspectos de la absorción, distribución, metabolismo y excreción de xenobióticos. A esto le sigue una descripción general de los principales logros en el pasado del campo de investigación del CYP. Como tercer punto, se revisa brevemente la clasificación y nomenclatura de los citocromos, seguido de una descripción resumida sobre la ubicación y función de estos en mamíferos. Posteriormente se destaca la relevancia fisiológica del citocromo como piedra angular del metabolismo xenobiótico de fase 1, seguido de una revisión de los determinantes genéticos y de los factores no genéticos en la función y actividad del citocromo. El último tema se centra en los desafíos actuales durante el campo de investigación. Y pues aquí, como siempre, destacar los principales puntos, que es el citocromo P450, es una superfamilia de hemoproteínas, juega un papel clave en la desintoxicación de xenobióticos y es esencial para el metabolismo de fármacos y otras sustancias químicas. El punto número 1 nos hablaba de la disposición y excreción de xenobióticos. Nos hablaba acerca de que los seres humanos estamos expuestos continuamente a una gran variedad de sustancias químicas. Una parte importante de estos compuestos no son esenciales para el mantenimiento de la homeostasis normal. No son nutrientes ni metabolitos intermediarios producidos a partir del metabolismo nutricional. Los fármacos, los contaminantes ambientales, los cosméticos e incluso los componentes presentes en nuestra dieta como los aditivos alimentarios forman este amplio grupo de xenobióticos, en general inofensivos pero potencialmente tóxicos. A lo largo de la vida una persona puede estar expuesta a 1 y 3 millones de compuestos extraños diferentes que pueden acumularse en distintos órganos y tejidos. El almacenamiento de xenobióticos puede funcionar como un mecanismo de protección o como un medio por el cual la bioacumulación puede desencadenar efectos tóxicos. Esta posible vía tóxica depende de la relación fisiológica entre el depósito de almacenamiento y los tejidos diana de un tóxico específico. Los xenobióticos se metabolizan y finalmente se eliminan a través de la orina, la bilis y las heces, y en menor medida a través de la expiración y el sudor. Sin embargo, si una desintoxicación eficaz y posterior excreción, muchos compuestos pueden alcanzar niveles tóxicos e interferir con la homeostasis celular, lo cual puede provocar daños celulares, tisulares, con efectos perjudiciales para nuestra salud. Las concentraciones nocivas en las células y los tejidos se pueden prevenir mediante la eliminación directa de los xenobióticos cuyos mecanismos dependen de las propiedades físico-químicas de los compuestos. Sin embargo, la mayoría sufre biotransformación mediante mecanismos metabólicos complejos, lo que da lugar a la formación de numerosos metabolitos, algunos de los cuales son que tienen el potencial de causar de manera no deseada efectos más tóxicos, es decir, que promueven la bioactivación. Las vías de desintoxicación comprenden reacciones de funcionalización y o conjugación enzimática que facilitan la eliminación y excreción. Todas estas vías combinadas actúan en conjunto para desintoxicar los xenobióticos y eliminarlos de las células y los tejidos. Por lo tanto, en toxicología química es de gran interés tener un conocimiento amplio e integrado del metabolismo xenobiótico in vivo para comprender, predecir y prevenir posibles riesgos para la salud a través de la biodisponibilidad
bioacumulación o generación de metabolitos reactivos nocivos después de la exposición química. Se puede distinguir 4 etapas en los procesos de absorción, metabolismo y excreción celular de xenobióticos. Número 1 es la afluencia de enzimas transportadoras biotransformadoras. Número 2, fase 1. Y en el número 3, la de fase 2, mediada por enzimas metabolizadas por fármacos, seguida de la cuarta, que es la fase 3, la excreción mediada principalmente por enzimas transportadoras. Los polipéptidos transformadores de anión orgánico, los transportadores de aniones orgánicos y el polipéptido con transportador de taurolato de sodio está involucrado en la afluencia de xenobióticos. Las enzimas de fase 1 que influyen en la superfamilia del citocromo P450, el principal contribuyente, pero también las monooxigenasas que contienen flavina, las NADPH, quinona oxirreductasa y las aminoxidasas. Las alcohol deshidrogenasas, las estreasas y las peroxidasas catalizan la oxidación, reducción o hidrólisis de xenobióticos, principalmente lipofílicos, en moléculas más polares. La introducción de grupos polares mediante reacciones de fase 1 proporciona sitios que permiten reacciones de conjugación mediadas por enzimas de fase 2. Aunque las enzimas de fase 2 pueden actuar directamente sobre el compuesto original, típicamente los metabolismos de fase 1 están conjugados con especies cargadas como ácido glucurónico, glutatión, sulfato, aminoácidos como la glicina, taurina, ácido glutámico, grupos metilos o acetilo. La adición de estos grandes grupos aniónicos que pueden desintoxicar los electrofílicos reactivos, ya sea el compuesto original o el metabolito de fase 1, produce metabolitos de fase 2 con mayor hidrofilicidad y peso molecular, que gran parte no son capaces de difundirse a través de la barrera de la membrana de fosfolípidos. Los transportadores xenobióticos de fase 3 excretan conjugados hidrófilos y los grupos aniónicos actúan como etiquetas de afinidad para una variedad de transportadores de membrana que pertenecen a dos grupos principales. El casete de unión de ATP, que se le llama ABC, que incluye la familia de proteínas de resistencia a múltiples fármacos y los transportadores de soluta. También nos decía que existen importantes variaciones interindividuales a intraindividuales en la capacidad de metabolizar, desintoxicar y expulsar xenobióticos. Estas variaciones son de origen genético, epigenético, ambiental y fisiopatológico y varían a lo largo de la vida. La mayoría de los xenobióticos se desintoxican y eliminan a través de una intrincada de redes múltiples, enzimas y vías, y la relación entre la concentración local y celular del xenobiótico, la afinidad de enzimas específicas, la expresión de enzimas específicas de tejido, la estabilidad y la solubilidad de cofactores a menudo determinan qué reacciones metabólicas dominan en el individuo determinado y en qué momento preciso estas van a generar una reacción. En este dibujito podemos ver el metabolismo de xenobióticos en el hepatocito y el papel central de los citocromos en la biotransformación. Además de la hidroxilación, ejemplificada aquí, los citocromos catalizan una variedad de otras reacciones de biotransformación, como lo es la epoxidación, la desalquilación, la oxigenación, la deshidrogenación, la deshalogenación, entre otras. El metabolismo no mediado por citocromos también puede ocurrir en la fase 1 a través de monooxigenasas que contienen flavina, NADPH, quinona oxirreductasa, aminoxidasas, alcohol deshidrogenasa, esterasas y peroxidasas. El segundo punto son los aspectos históricos de la investigación sobre el citocromo P450 y nos decía que este comprende
se comprende como la principal familia de enzimas de fase 1 capaces de catalizar la biotransformación oxidativa de una gran mayoría de xenobióticos lipofílicos y son el foco de investigación en áreas como la farmacología clínica y la toxicología. Los primeros informes que tratan sobre el citocromo se remontan a la década de 1940 y estaban relacionados con estudios in vitro sobre el metabolismo de esteroides y xenobióticos, incluidos fármacos y carcinógenos. El establecimiento del campo de investigación del citocromo se remonta a finales de los años 50 y principios de los 60, cuando varios grupos se centraron en un pigmento particular de los microsomas del hígado animal que parecía estar directamente relacionado con funciones hepáticas específicas. En 1962, los doctores Tsuneo Omura y Ryo Sato consiguieron un gran avance al descubrir por primera vez la observación espectral del citocromo en microsomas hepáticos. De hecho, el nombre de CYP o P450 se deriva del máximo de absorción característico a 450 nm, observando en los espectros diferenciales del complejo enzimático de enlace de dióxido reducido. Inicialmente se presenta que el citocromo era una entidad enzimática única que se creía que existía casi exclusivamente en el hígado, responsable del metabolismo de los fármacos y otras sustancias químicas extrañas. Varios informes seminales describieron la inductibilidad de las actividades del citocromo de relevancia clínica en farmacología y terapéutica. Posteriormente se realizaron otros descubrimientos notables al saber el papel del citocromo en la hidroxilación de esteroides y ácidos grasos tanto en la corteza suprarrenal como en el hígado, la separación de proteínas del citocromo y su purificación, también la identificación y caracterización bioquímica de múltiples formas del citocromo, lo que evidencia la existencia de numerosas isoenzimas, estudios biofísicos y caracterización bioquímica del citocromo bacteriano dieron importancia para establecer estructuras de proteínas, modelos que se utilizaron en un modelo de homología y datos que respaldan los modelos de activación del oxígeno, que evidencian un proceso gradual que implica la ruptura del enlace de CH. En 1983 se realizó el primer análisis completo de un gen CYP en una ratita. Posteriormente, la evolución de las técnicas de genética molecular llevó a los investigadores a descubrir la amplia variabilidad interespecífica e intraespecífica de la superfamilia de los genes de los citocromos. Los estudios genéticos han demostrado las considerables diferencias interindividuales en la expresión de las isoenzimas CYP en la población humana. A principios del nuevo milenio, el Proyecto del Genoma Humano identificó 57 genes CYP humanos. Durante este periodo, otras contribuciones significativas fueron el desarrollo de las expresiones heterólogas del citocromo en mamíferos, incluidos los humanos, utilizando tecnología de ADN recombinante, fundamentalmente para la cristalografía y los estudios funcionales. Aplicación de cepas bacterianas modificadas genéticamente que expresaban el complejo de enzimas CYP humanas en estudios de biotransformación y genotoxicidad de xenobióticos. Las primeras estructuras de proteínas de CYP resueltas fue P450 Bacterian Levi Y a principios de los años 80 y 90, seguido de las estructuras cristalinas del CYP humanos, particularmente las estructuras de alta resolución y la descripción de las interacciones determinadas entre una proteína y otra proteína dentro del complejo de enzimas del citocromo que afectan la actividad del citocromo. Esto fue en la década de los 2000 y principios de la década del 2010. Y como puntos a rescatar tenemos que la historia sobre la investigación del citocromo fue descubierta en los años 60 por Omura y Sato. Inicialmente se pensó que era una única enzima hepática y posteriormente se identificaron múltiples isoformas con diversas funciones en el organismo. Pasando con el
tercer punto nos habla de la clasificación y nomenclatura de los citocromos, P450 humanos, donde nos decía que en los años 80 los estudios facilitados por el gran auge de la biología molecular demostraron que los genes CYP están presentes de forma ubicua en casi todas las formas de vida, desde las procariotas hasta los humanos, añadiendo una nueva dimensión al complejo repertorio de funciones catalizadas por la familia de superenzimas. Los genes que codifican estas monooxigenasas de hematiolato, capaces de catalizar la biotransformación oxidativa de compuestos endógenos y xenobióticos, divergieron de un único ancestro en un proceso evolutivo iniciado hace 3.000 millones de años. A diferencia de las enzimas convencionales, que normalmente demuestran una alta especificidad de sustratos y tasas de recambio, las isoenzimas humanas implicadas en el metabolismo de fármacos evolucionaron favoreciendo una baja especificidad de sustratos y tasas de recambio, características del DME en general. Aunque el resultado del metabolismo mediado por el citocromo previene la bioacumulación al transformar químicamente los compuestos lipofílicos fácilmente absorbidos en metabolismos hidrofílicos que son fácilmente excretados, la biotransformación mediada por el citocromo, así como otros DME, evolucionaron de manera específica de cada especie. Históricamente, las especies de roedores, perros, conejos y cerdos se consideraban organismos adecuados para estudios comparados del metabolismo de fármacos. Sin embargo, la variabilidad del metabolismo de xenobióticos entre especies, en particular el metabolismo del CYP, se evidencia por el hecho de que los perfiles de mutagenicidad de las sustancias químicas determinados mediante la prueba de Ames, cuando se utiliza la fracción 59 del hígado humano, es significativamente diferente a la fracción 59 del hígado de rata. Esta variabilidad entre especies se ejemplifica durante el caso de la talidomida. A finales de los años 50 y principios de los 60, este fármaco se comercializó como un hipnótico y antiemético no adictivo y no barbitúrico y se utilizó para el tratamiento de las náuseas matutinas de las mujeres embarazadas. Se aprobó la talidomida para determinar su potencial teratogenicidad en ratones y se consideró que era segura. Sin embargo, pues esto no fue verdadero y generó efectos graves. Bueno, estos fueron de tipo congénitos que influyeron en malformaciones en las extremidades de los bebés y se cree que la teratogenicidad ocurrió a través de un metabolito reactivo de la talidomida, que fue el óxido de areno, y formada en proporciones significativas mayores en el hígado humano y de conejo que en el hígado del ratón. Después de este suceso, la FDA y las agencias de medicamentos en todo el mundo implementaron pruebas obligatorias de teratogenicidad en multiespecies, un requisito para la aprobación de medicamentos. Otro ejemplo es el metabolismo y efecto de la aflatoxina B1 y la aflatoxina B1 en la trucha. Este carcinógeno químico hepático más potente conocido hoy en día se activa a través de una reacción dependiente del citocromo y, curiosamente, y en contraste con el modelo de la rata, la exposición de la trucha a la aflatoxina B1 puede dar lugar a un carcinoma hepatocelular con una similitud relevante al que se encuentra en los humanos. Y aquí tenemos los dos ejemplos de la talidomida y de la aflatoxina. Aquí tenemos la clasificación. Decía que en 1987 se propuso el sistema de nomenclatura de la superfamilia de genes basado en la divergente evolutiva del citocromo. Desde entonces, los genes CYP se agrupan en familias y subfamilias. Están basados en la similitud de secuencia de aminoácidos y en humanos hay 57 genes CYP funcionales. Aquí en la tablita tenemos el ejemplo de el sistema de nomenclatura de los genes
Este ejemplo es de un CYP3A4. Y también tenemos a las principales clases de compuestos metabolizados por el citocromo y las principales isoenzimas implicadas en su biotransformación. Como clases de compuestos tenemos a los esteroides, la isoenzima IB1, no, 1B1, 7A1, 7B1, 8B1, 11A1, 11B1, 11B2. De los bueno, son unos ejemplos nada más. De los xenobióticos tenemos a la 1A1, 1A2, 2A6. De los ácidos grasos tenemos a la 2J2, 2U1, 4A11. De los eicosanoides tenemos a la 4F2, 4F3, 4F8, 5A1. De las vitaminas tenemos al 2R1, 24A1, 26A1, 26B1. Y también tenemos desconocidos que son 2A7, 2S1, 2W1. Y pues esas son las clasificaciones y la nomenclatura del citocromo. Por otra parte tenemos el cuarto subtema, que es la ubicación y función del citocromo en mamíferos. Y los citocromos P450 se expresan prácticamente en todos los tejidos. Las concentraciones más altas se encuentran en el intestino delgado, pero especialmente en el hígado. Estas hemoproteínas unidas a la membrana contienen más de 500 residuos de aminoácidos y solo un grupo proteico hemo en el sitio activo. Los citocromos son abundantes en la fracción microsomal del hígado y desempeñan un papel central en la biosíntesis de ácidos biliares y en el metabolismo de compuestos extraños. Estos también participan en la homeostasis de la hormona esteroide y existen formas relevantes del citocromo en la membrana interna de las mitocondrias de los tejidos esteroidogénicos, como la corteza suprarrenal, los testículos, los ovarios, las mamas y la placenta. Estos también son importantes en el metabolismo de las vitaminas, el metabolismo de los ácidos grasos insaturados y en la biosíntesis del colesterol. Unos puntos en específico a rescatar de esta parte es que el citocromo se expresa principalmente en el hígado, también se encuentra en el intestino, pulmones y cerebro y participa en el metabolismo de fármacos, hormonas y toxinas. Este desempeña un papel auxiliar en el mantenimiento de la actividad al donar el segundo electrón, que es facultativo y depende de la isoenzima o el sustrato del citocromo para generar una reacción. Quinto tema, tenemos al papel central de los citocromos P450 como enzimas metabolizadoras de xenobióticos y nos decía que en los seres humanos la familia de enzimas del citocromo representan el sistema enzimático más importante involucrado en el metabolismo de fármacos de fase 1. Una encuesta sobre la base de datos bibliográficas de oxirreductasas humanas y enzimas CYP implicadas en el metabolismo de fase 1 evidenció que las CYP están involucradas en la gran mayoría, aproximadamente un 90-95% de las reacciones enzimáticas en el metabolismo de xenobióticos. También decía que otros sistemas enzimáticos pueden desempeñar un papel en el metabolismo hepático de fase 1, aunque en menor medida, como se mencionó anteriormente. Esto incluye el FMO, NQO, aminoxidasas, alcohol deshidrogenasa, esterasas y peroxidasas. Aunque la mayoría de las isoenzimas de las 18 familias CYP humanas tienen funciones específicas en el metabolismo de los endobióticos, alrededor de 15 isoformas pertenecientes a las familias CYP1, 2 y 3 son responsables del 70 al 80% del metabolismo de fase 1 de los fármacos de uso clínico y están involucrados en la biotransformación de una gran diversidad de sustancias químicas ambientales. Las enzimas CYP
implicadas en el metabolismo de los xenobióticos han evolucionado para proteger a los seres humanos contra posibles agentes tóxicos. Sin embargo, la biotransformación mediada por productos carcinógenos reactivos, un proceso conocido comúnmente como síntesis letal o bioactivación, si bien los citocromos pueden catalizar la activación de procarcinógenos o carcinógenos finales electrofílicos, la enzima de fase 2 en general desintoxica los intermediarios electrofílicos en sustratos no tóxicos, con pocas excepciones de bioactivación no carcinogénica, a través de reacciones de conjugación. Los metabolitos reactivos potencialmente tóxicos que escapan del metabolismo de fase 2 pueden interactuar covalentemente con estructuras neutrofílicas como los ácidos nucleicos, las proteínas o los lípidos, lo que provoca daño celular y potencialmente desencadena carcinogénesis. Varias oxidaciones mediadas por el citocromo contribuyen a la síntesis de metabolitos más tóxicos. Después de la benzoapireno, incluidos los hidrocarburos aromáticos nitropolicíclicos derivados de una combustión incompleta. De número 2, las aminas aromáticas heterocíclicas de carnes asadas a la parrilla. Número 3, aminas aromáticas como colorantes o presentes en pesticidas, humo de tabaco, productos farmacéuticos como lo es el paracetamol. Número 4, las nitrosaminas presentes en el humo del tabaco. Por ejemplo, la nitrosamina 4-metilnitrosamino 1,3-piridil 1-butanona. Y la dieta, formada a partir de nitritos y nitratos en toxinas presentes en productos alimenticios, por ejemplo los granos o el cereal, contaminados por microorganismos patógenos, por ejemplo las aflatoxinas B1. Y estos xenobióticos se transforman en sus formas tóxicas, generalmente ectrófilos, como epóxidos, hidroxilaminas, haluro de acilo, entre otros. Y aquí tenemos una tablita que explica la variabilidad genética e importancia de las principales isoenzimas CYP implicadas en el metabolismo de xenobióticos, que nos da como efectos funcionales altamente significativos a la 2D6, que tiene una frecuencia de polimorfismo muy alto, y 145 variantes alélicas, lo cual es demasiado. Y pues aquí, para rescatar los puntos, es responsable del 70 al 80% del metabolismo de fase 1, participa en la activación y desintoxicación de compuestos, y algunas reacciones pueden generar metabolitos tóxicos para el organismo. Bueno, tenemos como sexto punto los determinantes genéticos de la expresión y actividad del citocromo P450, y nos hablaba de los avances en la investigación. Durante los últimos 30 años se hizo evidente que los efectos de la variabilidad genética de los DME, particularmente el complejo de enzimas CYP, son muy relevantes en términos de respuesta a fármacos y desintoxicación o bioactivación de xenobióticos en general. Los citocromos P450 presentan polimorfismos genéticos con múltiples variantes alélicas, demostrando frecuencias que varían entre diferentes poblaciones y etnias. Estas incluyen variantes de un solo nucleótido, pequeñas deleciones o inserciones, y variantes del número de copias. Estas variantes genéticas pueden alterar estructuralmente la enzima del citocromo o una expresión, dando como resultado una actividad normal, reducida, aumentada o ausente. Se ha establecido un sistema de nomenclatura para los alelos CYP utilizando los sufijos 1, 2 y 3, donde 1 designa el tipo salvaje o la variante genética más común. Las variantes alélicas se resumen y describen con la nomenclatura. Y aquí tenemos una imagen sobre los factores que influyen en la variabilidad intraindividual en la actividad y expresión del citocromo y su impacto en el metabolismo de xenobióticos. Las isoformas CYP2C9, 2C19 y 2D6 representan la mayor variabilidad genética en la población humana, habiéndose identificado hasta el momento en 70, 38 y 145 variantes alélicas respectivamente.
y dice que se ha estimado que estos 3 CYP representan aproximadamente el 35 al 40% del metabolismo oxidativo de los fármacos y una cuarta parte de la biotransformación de los xenobióticos en general, incluidos los contaminantes ambientales y los contaminantes industriales. Se demostró que las altas frecuencias de polimorfismos genéticos de estos 3 citocromos causan efectos funcionales significativos y una alta susceptibilidad individual en la población humana. También decía que el contrario de este caso era que los alelos con pérdida grave de función o las duplicaciones de genes funcionales son poco frecuentes en los genes que codifican el CYP1A2 y 3A4. Estos dos citocromos estos dos citocromos juntos son responsables del 35% al 30% del metabolismo de los fármacos y del metabolismo químico general. Esta amplia variabilidad genética que provoca diferencias interindividuales en la expresión y actividad de los citocromos humanos se considera una de las principales causas de la falta de eficacia y de las reacciones adversas a medicamentos terapéuticos. Las pruebas farmacogenéticas de los citocromos están ganando atención debido a las posibilidades de desarrollar medicamentos más seguros y terapias farmacológicas adaptadas al paciente. La aparición de variantes genéticas específicas se traduce en 4 fenotípicos metabolizadores principales. La primera es metabolizadores ultrarrápidos. La segunda es metabolizadores rápidos. La tercera es metabolizadores intermedios. Y la cuarta es metabolizadores lentos. Recientemente se ha revelado una posible variabilidad genética adicional en el metabolismo xenobiótico mediado por el citocromo. Se trata de la variabilidad genética codificada por la POR-gen, el socio-redox obligatorio de los citocromos microsomales para la recepción equivalente de electrones para mantener su actividad. Igual se ha visto que datos recientes sugieren que las variantes genéticas naturales de pueden producir un metabolismo alterado en los fármacos que están mediados por el citocromo. Y pues puntos a rescatar: los polimorfismos genéticos pueden afectar la función del citocromo, la variabilidad en la metabolización de fármacos entre individuos y las implicaciones en medicina personalizada y toxicología. Como último subtema tenemos los factores no genéticos que influyen en la expresión y actividad del citocromo. Factores como la edad, el sexo, los niveles hormonales y el medio ambiente, así como condiciones patológicas como las infecciones, la inflamación, la colelitasis, el cáncer y otros aspectos que han demostrado que influyen en la expresión y actividad del citocromo. Otros factores bioquímicos como la interacción proteína-proteína, que implica la interacción del citocromo con socio-redox y otras proteínas. La activación transcripcional se describe como el principal proceso de inducción en los genes del citocromo y los niveles de proteína. Sin embargo, la estabilización del ARN mensajero y de las proteínas o la inhibición de las vías de degradación de las proteínas también conducirían a niveles alterados de la actividad del citocromo. La degradación mediada por las proteasomas, la fosforilación y los mecanismos relacionados con el ARN mensajero largo no codifican y se encuentran en las vías de regulación del citocromo. También la inhibición de enzimas del citocromo perjudica la biotransformación de fármacos de uso clínico o compuestos ambientales, lo que da lugar a concentraciones plasmáticas elevadas de xenobióticos, lo que podría generar toxicidad. En la imagen podemos ver los principales mecanismos de inducción del citocromo, donde tenemos al HR, que es el receptor de hidrocarburos arílicos, al CAR, que es el receptor constituido de androstano, y también nos muestra que otros factores reguladores y elementos
no mencionados pueden estar implicados en la inhibición de la expresión del citocromo P450. Otro factor puede ser los factores dietéticos, como los fitoquímicos, y estos afectan la expresión y la actividad del citocromo, lo que puede ser importante en la interacción entre la dieta y el fármaco que se está ingiriendo. Y también, pues bueno, hasta aquí siento que es todo lo que se pudo rescatar, que los factores no genéticos que influyen en la interacción del citocromo es la edad, el sexo y las enfermedades que puedan afectar la actividad enzimática. Otros son los factores ambientales como la dieta o la inflamación, proceso de infección que modulan al citocromo y las interacciones con fármacos que pueden alterar la función de este. Como conclusiones generales del artículo, tenemos que el citocromo es esencial en el metabolismo de los xenobióticos en el organismo. Su actividad es modulada por factores genéticos y ambientales y hay que entender su función, ya que esta es clave para la farmacología y toxicología. Y eso sería todo. Gracias.